Vamos a explicar la forma de encontrar las componentes rectangulares, pero en un sistema que tiene 3 dimensiones. Tenemos para este caso los ejes X se mueve a la derecha el positivo y a la izquierda el negativo, o sea menos X. El eje Y se va a mover del centro hacia arriba, positivo, y hacia abajo, negativo, o sea menos Y. Y este eje Z que se ve en esta posición realmente viene quedando hacia el frente de nosotros cuando es Z y hacia atrás cuando es negativo, o sea cuando es menos Z. ¿Sí? Entonces aquí se está viendo entonces que el eje X corre así, Y así, y Z es hacia el frente y hacia atrás. Ahora tenemos aquí un vector de 60 kilogramos y un ángulo de 30 grados con respecto al eje Y. Y a ese ángulo le vamos a llamar entonces así. El ángulo θ Y es igual a 30 grados. ¿Sí? Y ahora, este vector de 60 kilogramos se proyecta hacia el eje Y. Por lo tanto, hasta aquí ahí vamos a tener nosotros la ubicación de la componente FY. También vamos a reflejarlo sobre la parte que viene a ser la superficie que divide entre lo de arriba y lo de abajo, y ahí se va a proyectar un vector FH, que FH va a ser para nosotros un vector auxiliar, no una componente, no una fuerza, es como una auxiliar. Y tiene una ubicación de 50 grados con respecto a X. Pero este ángulo de 50 grados al cual le vamos a llamar phi, que es igual a 50 grados, ese va a girar siempre del eje X, pero circulando alrededor de Y, o sea, siempre se va a mover hacia acá. O sea, cuando esté empezando a girar de X hacia Z, que es el eje que viene hacia el frente de nosotros, hasta aquí ya completó 90 grados. Cuando siga girando y llegue a menos X, ya lleva 180 grados. Después tendrá que hacerlo y seguir girando alrededor de Y, y se va a venir por acá hasta llegar a menos Z, ya llevaría 270 grados. Y después tendría que regresar otra vez a X para completar los 360 grados. A diferencia del ángulo θY, que siempre va a ser entre 0 y 180 grados. El vector F siempre va a empezar a contar a partir del eje Y y hasta donde se encuentre el vector F. En este caso aquí hay 30 grados nada más. Pero si este vector F estuviera hasta acá abajo y la ubicación fuera con respecto a menos Y, si yo pusiera un vector F, digamos que lo pusiera aquí y les dijera aquí hay 20 grados, entonces quiere decir que del eje Y al menos Y hay 180 grados, pero si le resto los 20, entonces serían 160 grados la ubicación de F. Bueno, vamos a comenzar
con el procedimiento para encontrar las componentes rectangulares de este ejercicio. Primero, tenemos que calcular el vector FY. Para encontrar FY, le vamos a hacer así. Vamos a decir que el vector FY es igual a la magnitud de F por el coseno de teta Y. Así que Fy es igual a la magnitud de F, que son 60 kilogramos, por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, haciendo operaciones, Fy me va a dar 51.96 kilogramos. Y es positivo, puesto que la componente Fy es positiva. Ahora, después de Fy hay que calcular la magnitud de la componente auxiliar FH. Y para FH lo vamos a hacer multiplicando la magnitud de la fuerza ahora por el seno de teta Y. Así que FH es igual a 60 kilogramos por el seno de 30 grados. Hacemos operaciones y FH nos va a dar 30. Después de calcular FH, ahora hay que calcular el valor de Fx. Y para Fx vamos a hacer que Fx va a ser igual a el valor calculado para FH por el coseno del ángulo Φ. Y sustituyendo tenemos que Fx es igual a FH, que vale 30, por el coseno de Φ, que dijimos que vale 50 grados. Haciendo operaciones, Fx me va a dar 19.28. Aquí sí son kilogramos. Y por último, la FZ, que es igual a FH, pero ahora por el seno de Φ. Así que FZ es igual a 30 por el seno de 50 grados. Y Fz me va a dar un valor de 22.98. Ahora, ¿dónde quedan ubicados estos valores? Si tenemos aquí el plano tridimensional, así como proyectamos hacia el eje Y, a partir de FH vamos a proyectar hacia el eje X, ¿sí? Entonces, si lo proyectamos, quiere decir que entonces aquí nos va a quedar el Fx. X es positivo, entonces obviamente tiene que ir del origen a la derecha. Ahí está.
Ahora proyectamos hacia Z a partir de la punta de FH. Y hasta aquí. Ese será FZ. FZ también positivo, puesto que va del origen hacia el frente de nosotros. O sea, este viene hacia nosotros. Si fuera negativo, fuera hacia atrás. Ahí quedaron ubicados ya las componentes rectangulares. Ahora hay una forma para comprobar si efectivamente nuestro resultado está correcto, y esto lo hacemos con la fórmula f, que es igual a una raíz cuadrada del valor fx cuadrada más fy cuadrada y más fz al cuadrado. Así que f es igual a raíz cuadrada de fx, que lo calculamos y nos dio 19.28 al cuadrado, más fy, que nos dio 51.96 al cuadrado, y por último más fz, que nos dio 22.98 al cuadrado. Y comenzamos a hacer operaciones y tenemos que 19.28 nos da 371.71 más 51.96 al cuadrado, 2699.84, y por último 22.98 al cuadrado, 528.08. Hacemos las sumas y vamos a tener un total de 3.599.63. Al sacar raíz cuadrada nos va a dar 59.99, que son pues aproximadamente los 60 grados que tenemos aquí de F, aproximadamente los 60 kilogramos. Ahí está bien la comprobación. Ahora vamos a determinar cuál es la magnitud de los ángulos con respecto a cada uno de los ejes. Es decir, nuestro vector F está aquí y ya sabemos que hay 30 grados con respecto al eje Y. Pero aquí, donde está posicionado este vector F, también tiene un ángulo con respecto al eje X, que va a venir quedando hacia acá. Pero no se vayan con la finta al querer decir que este ángulo es de 60, ¿verdad? No vayan a pensar que es de 60, puesto que acá hay 30 y se completa 90. No, no va a ser así. Porque también tenemos que considerar que ahora ya no estamos en un plano de 2 dimensiones, son 3. Entonces aunque se vea que está entre la pared de X y Y, no es así. Está un poquito cargado hacia el frente de nosotros, por eso se ve que hay una componente en FZ. Entonces, ahorita vamos a calcular cómo se determina ese ángulo. También hay un ángulo que va de aquí hasta acá. Ahorita lo vamos a determinar también. Este va a ser el ángulo θz. Entonces,
Para calcular esos ángulos, lo vamos a hacer con la siguiente relación. Primero, para calcular θ x, se va a hacer con el coseno inverso de fx entre f. O sea, θ x es igual al coseno inverso y fx, que nos dio 19.28, entre f, y f vale 60. No vayan a tomar este, ya sabemos que vale 60. Así que θ x es igual al coseno inverso, y al hacer la división de 19.28 entre 60, va a dar 0.321. Así que el ángulo θ x es 71.25 grados. Ya sabemos cuánto vale θ y, es de 30. Vamos a comprobar θ y. Este cálculo no debe de hacerse, puesto que ya sabemos que es de 30, aquí está. Nada más vamos a hacerlo para comprobar que pues efectivamente la fórmula funciona. Para θ y sería el coseno inverso de la magnitud de fy entre f. Por lo tanto, θ y es igual al coseno inverso y fy, que tiene un valor de 51.96 entre el valor de f, que es de 60, vamos a tener coseno inverso 51.96 entre 60, 0.866. Así que θ y pues da 30 grados. Aunque les dé 29.99, pues ya sabemos que es de 30 grados. Por último, el ángulo con respecto al eje Z. θz es igual al coseno inverso de la magnitud de la fuerza con respecto al eje Z entre F. Y sería θz igual a coseno inverso. Para Fz nos dio 22.98 entre 60. Así que θz es igual a coseno inverso 0.383. Por lo tanto, θz nos va a dar 67.48 grados. Cuando nosotros estemos obteniendo componentes rectangulares de un solo vector, hay una manera de poder verificar que los cálculos de los ángulos son correctos. Ya demostramos para las fuerzas que la comprobación está correcta. Las componentes rectangulares están correctas. Ahora vamos a hacer la comprobación para los ángulos. Así que la relación que me ayuda a determinar es el coseno de θ x al cuadrado más
el coseno de teta y al cuadrado más el coseno de teta z al cuadrado, todo me debe dar igual a 1. No debe de pasar de 1. Así que esto quiere decir que el coseno de teta x, pero teta x me dio 71.25, lo elevo al cuadrado, más el coseno de teta y, coseno de 30 grados al cuadrado, y más el coseno de teta z que me dio 67.48 al cuadrado, me debe dar igual a 1. Ahora, ¿cuál es el coseno de 71.25? Me da 0.321 y lo elevo al cuadrado, más el coseno de 30 grados, 0.866 al cuadrado, más el coseno de 67.48, que es 0.383 al cuadrado, igual a 1. Estos valores vienen siendo estos mismos, .321, .866 es este, y .383 es este. Ahora, cada uno de estos valores hay que elevarlo al cuadrado, y después los vamos a sumar. Entonces, para el primer caso, .321 al elevarlo al cuadrado me va a dar 0.103 más 0.866 al cuadrado es 0.749 más 0.383 al cuadrado es 0.146 igual a 1. Ahora hay que hacer la sumatoria de estos valores. Me debe dar 1 o muy próximo a 1, pero sin pasarse. Y a mí me da 0.998. Es aproximadamente 1. Y ahí está la comprobación de los ángulos cuando se trata de obtener las componentes rectangulares de un vector en sus 3 dimensiones.